Bueno, muchas gracias al Colegio de Antropólogos y a la Universidad por su gentil acogida. Decía un antropólogo clásico que la antropología es básicamente el arte de hacer amigos. Y yo creo que eso es muy cierto y estoy muy contento de tener amigos que no veía hace muchos años, Paul Doty, entre ellos, y Pauline. Y creo presentarles ahora simplemente una reflexión. Quiero aclarar que esto no es todavía una investigación ni tampoco un ensayo, es una reflexión sobre un tema que me parece fundamental por estar descuidado en la agenda del desarrollo y porque además me parece que es un tema en que la antropología tiene mucho que ofrecer si nos ponemos a trabajar, pero depende de nosotros. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la discusión hoy día en las teorías del desarrollo dominada por años, por ingenieros, por economistas, por administradores? Hay varias cosas que sabemos que no sabemos. Primero, desarrollo no solamente es crecimiento de la producción, baja inflación y mayor consumo, ¿verdad? Todavía tenemos presidentes y políticos que nos hablan de la tasa de crecimiento del PBI como si solo eso importara. Bien sabemos que el crecimiento es una cosa y el desarrollo es otra cosa. Entonces, crecimiento por sí solo no garantiza desarrollo. La segunda idea, y eso es una idea que empieza en el Perú, con trabajos pioneros de economistas como Bruno Figueroa, diciendo, importa la distribución, no solamente cuánto crece la riqueza, sino cómo está distribuido, y nos recuerda una realidad de hace 40 años que no ha cambiado. América Latina es la región más desigual del mundo. Y entre América Latina y Brasil, ¿verdad? Yo quiero demostrarles más adelante que en Perú, pese al descenso importante de la pobreza, la desigualdad casi no ha cambiado. Y la pregunta de investigación que es interesante es, ¿qué pasa cuando en un país la pobreza cae pero la desigualdad aumenta o no cambia? Y ese me parece un tema central desde el punto de vista de cultura y valores. Lo tercero que sabemos es que importa el poder, la democracia real. Cuando Paul Doty nos contaba de Vicos, y yo leí el texto de Vicos, para mí es un texto clásico en los cursos, es que se enfatiza mucho la variable tecnológica. Yo en eso discrepo. La variable principal era política. Lo que hizo que Vicos fuera diferente fue la decisión política de los que manejaron, que alquilaron la hacienda de la beneficencia, de cambiar el régimen de propiedad. La dimensión política es fundamental en la historia de la cultura y sin embargo la antropología política en nuestro país está en pañales. Les doy un ejemplo, y no es por rajar en mi propia universidad. En toda la carrera de ciencia política en la Católica no hay especialidad de antropología ni curso de antropología, ¿no? Los antropólogos nos hemos mantenido un poco al margen de la política como tema de investigación, además que como participación personal, y creo que eso es un error. Importa una dimensión nueva que está planteada en Amartya Sen, que es las instituciones, lo que hemos llamado capital social. Voy a tratar de escribir después por qué es importante entender la antropología de las instituciones. Cómo funciona un ministerio de salud, cómo funciona una comisaría, cómo funciona un colegio. Eso es fundamental porque la vida social se da en torno a instituciones. Y hay una relación inversa entre formalización e institucionalidad. Vamos a ver más adelante que hay muchos casos en los cuales tenemos instituciones que no funcionan porque están muy libradas al criterio de quien la maneja. Tiene poca institucionalidad. Y por último, importa la cultura. Y la cultura supone valores compartidos. Mi gran pregunta o propuesta de reflexión, repito, no es ensayo de investigación, es, bueno, ¿qué valores compartimos los peruanos? Aparte del fútbol, si ganamos a la tarde, o la astronomía, creo que muy poco. Y eso es un tema que me parece fundamental. Siguiente. Recordemos un poquito de teoría antigua. Samuel Eisenstadt escribió un artículo extraordinario que se llamaba Social and Political and Cultural Orders in Modernization. En esa época se hablaba de modernización y no de desarrollo bajo la hipótesis de que el modelo occidental debería ser el modelo que siguieran todas las poblaciones indígenas, ¿no? Pobrecitos, les faltaba desarrollo, había que desarrollarlos pese a su voluntad. Pero Eisenstadt supone tres cosas que creo que son fundamentales. Primero, para que haya modernización o desarrollo, diríamos hoy día, tiene que haber coherencia entre el sistema de valores e instituciones públicas y políticas. Vamos a ver después la data sobre eso. Dos, tiene que haber capacidad del sistema político de concertar intereses diversos. No es malo que la gente tenga intereses diversos. Lo que importa es que haya un sistema de regularlos sin rompernos la cabeza unos a otros, ¿no? Y eso me parece fundamental porque una pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué capacidad tiene el Estado peruano? No solamente a nivel central, a nivel municipal y regional, de concertar intereses diversos y no de imponer el interés del más fuerte. Y por último, con estas dos condiciones, que es valores compartidos y coherencia y un sistema de armonización de intereses, recién podemos hablar de cohesión social, que es a lo que me quiero referir. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el campo y el debate hoy día de la antropología, el desarrollo y los valores? Creo yo que hay que distinguir, como lo hace Olivier de Sarban, uno de los teóricos de la escuela francesa, que conocemos muy poco en el Perú. Estamos, muy críticas, mis amigos, muy agringados en la antropología. La escuela francesa tiene contribuciones no solamente la de Lévi-Strauss, sino una serie de teorías nuevas, Bourdieu entre ellos en el área de sociología. Además, los franceses son los primeros que plantean que no debería haber una división tajante de sociología y antropología. Y eso es una idea bien interesante a mi modo de ver. ¿Okay?
Una cosa es la antropología para el desarrollo, que es la vieja idea de antropología aplicada, y otra es la antropología del desarrollo, que implica ¿qué cosa? Estudiar la teoría del cambio, porque el desarrollo es eso, cambio. ¿Qué factores hay detrás del cambio? Y hemos muchas veces enfatizado que solamente la tecnología, en una mala interpretación del desarrollo de fuerzas productivas de Marx, es el factor de cambio. Creo que el cambio está asociado también a cultura. Miren ustedes el cambio que implica en el mundo hoy día la internet, el chat, las comunicaciones. Claro, está basado en un soporte tecnológico, pero el contenido es básicamente cultural, ¿verdad? Entonces la idea es que tenemos que empezar a entender el desarrollo como teoría del cambio. El cambio, la tercera idea de las nuevas perspectivas de desarrollo, es que el cambio involucra tanto a agencias de desarrollo como a los afectados. Este es un trabajo muy interesante que Norman Long y Brian Roberts empezaron de la escuela de Manchester en la región central del Perú, en Huancayo, allá por los años 60-70. La teoría del cambio que se manejaba hasta ese momento por ingenieros economistas es que yo vengo y te doy el cambio y te obligo a cambiar. Y se subestimaba la capacidad de resistencia, adaptación, innovación, respuesta. Hoy día, por supuesto, nos encanta ponerle nombres sexys a las cosas que queremos que son nuevas y no tan nuevas. El concepto de agencia, que no es agencia de viajes. Agencia es la capacidad que tiene la persona de responder al cambio exógeno. Entonces, el concepto de agencia es fundamental. La literatura está llena de ejemplos en los cuales el diseño del proyecto era uno y el resultado era otro. Y eso tiene que ver con que la gente no es inerte, tiene capacidad de respuesta frente a las intervenciones, sean estas microcréditos, viviendas, salud, vacunación, planificación familiar, lo que fuere. Esta dinámica de resistencia, adaptación e innovación supone cambios en valores, conocimientos y prácticas. Y ese es el campo fundamental, creo yo, que está muy descuidado en la antropología para entender cómo se producen los cambios en valores, conocimientos y prácticas. Siguiente, por favor. Quiero ahora señalarles, y voy a ser muy breve en la presentación, voy a dejar de lado la data, porque creo que vamos a centrarnos más en las ideas, cuáles son los aspectos claves de la cultura en el desarrollo. Y es interesante que el primero que plantea lo que se llama economía moral es el coautor con Amartya Sen, Klingsberg, de un libro muy importante que les sugiero leer a todos, se llama Primero la gente. Es una reflexión hecha por economistas, pero sobre temas sociales y culturales, y a los cuales creo yo que los antropólogos tenemos que reconocer e incorporar. La primera dimensión que Klingsberg señala como fundamental para la cultura del desarrollo, para que haya desarrollo, es el tema de la confianza. La confianza interpersonal, institucional y especial cuando hay desigualdades de poder y recursos. La desigualdad está asociada inversamente a la confianza. Es mucho más difícil tener confianza en alguien o en algo cuando la diferencia de poder entre ese algo o alguien es muy grande. Y esto es lo que saben perfectamente, muchos de ustedes trabajan en el campo, las empresas mineras, los agricultores o el propio Estado. La desconfianza nace de la falta de poder. Si el que me quiere vender, regalar o convencer de algo tiene mucho más poder que yo, la primera señal que tengo en la interacción es desconfianza. Porque yo no tengo defensa frente a esta situación, ¿verdad? ¿Qué está pasando con la desigualdad en el caso peruano? La pobreza monetaria se redujo, qué duda cabe, en forma significativa, del 48% en 2004, pero la desigualdad en solo 14%. Esto sabemos entonces claramente que no basta el mercado para reducir la desigualdad. Siguiente, por favor, quiero enseñarles una cifra. Confianza y desigualdad tienen signos opuestos. Cuando se ajusta el índice de desarrollo humano que desarrolla el PNUD por desigualdad del Perú, este cae de 0.725 a 5.57. Es decir, ¿a qué me refiero en esto? El índice de desarrollo humano mide dimensiones no monetarias del desarrollo: educación, salud, vida, acceso a la educación, acceso a los servicios básicos. Les recomiendo leer el trabajo del PNUD del año 2010, que estudió cuánto Estado hay en el Perú en las diferentes regiones. Y encontraba que las diferencias que hay al interior del Perú, porque los promedios mienten, son como comparar ciertas regiones del África con ciertas regiones de América del Sur desarrollada. O sea, Perú tiene Chile y tiene Ghana, tiene Argentina y tiene Botswana dentro de su propio territorio, porque somos tremendamente heterogéneos. Por eso es que los promedios mienten. Mi primer profesor de estadística, Alfonso Manuel, me decía: si tú has comido 2 pollos y yo ninguno, cada uno se ha comido un pollo en promedio, ¿verdad? Si uno está recontrayendo y uno está muerto de hambre, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene 2 pollos y otro no tiene 0 pollos, el promedio no sirve. Miente, ¿verdad? Es una manera de no mirar las cosas. La desigualdad del gasto bajó en la población urbana, pero no cambió en el medio rural. Es un tema muy importante. El medio rural se está quedando atrás, sobre todo el medio rural andino y amazónico. Los últimos informes del INEGI sobre tasas de pobreza y de regiones de pobreza, empieza a aparecer un nuevo actor. Siempre hablábamos, como decía Paul, la mancha indígena en forma despectiva, o el sur peruano.
Hoy día hay provincias de la Sierra Norte y de la Amazonía Norte cuyos niveles de desarrollo están por debajo de los de la Sierra Sur. ¿Okay? Entonces tengamos esto muy presente. La desigualdad monetaria casi no ha cambiado en la Sierra Rural y en la Selva Rural. Es una cosa curiosa. Y aquí hay otro gran tema, es cuán inclusivo es la economía ilegal. ¿Cuánto empleo produce el narcotráfico? ¿Cuánto empleo producen los videos Bamba? ¿Cuánto empleo produce la minería informal? Y eso es un tema importante que la antropología no está mirando y que tiene que ver mucho con la manera como entendemos el país. Siempre pregunto esto a mis alumnos: ¿cuál es el departamento que tiene menor tasa de pobreza en el Perú? Menor tasa de pobreza, no número de pobres, menor tasa. Unos dicen Lima, otros dicen Arequipa, otros dicen Trujillo. ¿Sabe cuál es? Madre de Dios. ¿Sabe por qué? Por la minería informal. Y Madre de Dios no es que tenga grandes fábricas, industrias, sino que lamentablemente la informalidad es inclusiva en el Perú. Y proporciona un montón de chamba. Fíjense lo difícil que es tener una actividad ilegal inclusiva cuando se la quiere combatir desde el punto de vista de la legalidad. Son las dimensiones que tenemos que trabajar. Hay entonces un proceso creciente de diferenciación rural, impacto del mercado, minería, hidrocarburos y agroindustria. El medio rural se está haciendo más heterogéneo. Quienes se benefician, y hay un trabajo muy interesante de Grade, de Eduardo Segarra al respecto, él se hace la siguiente pregunta: ¿la minería beneficia o no a las comunidades campesinas y rurales? Y compara comunidades de niveles muy parecidos de desarrollo, unas que están cerca y otras que no están cerca de la minería. La conclusión nunca es blanca o negra, es gris. Sí beneficia solo a condición de que esa comunidad, esas familias tengan activos: educación, electricidad, carretera, crédito. Si no tienes nada de esto, la minería en vez de beneficiarte te afecta, porque te contamina el agua, no tienes oportunidades de ingreso, etc. Entonces el tema de los activos es fundamental. El Perú rural se está haciendo más heterogéneo, se está haciendo más diferenciado, y eso tiene que ver con la gobernabilidad. Gran parte de la protesta social en el país en los últimos años no ha sido urbana, ha sido rural. Piensen ustedes en Conga, piensen en Bagua. ¿Okay? Ese es un tema que tenemos que tener muy presente. Siguiente, por favor. Solamente las cifras. Entonces el coeficiente Gini, los antropólogos a veces no nos gustan los números, mal hecho, digamos, entender los números. El coeficiente Gini simplemente lo que mide es la desigualdad. Cuanto más se acerca a 1, más desigual es el ingreso. Cuanto más bajito, menos desigual. No voy a entrar en detalles, pero rápidamente les señalo. Esto mide, repito, no pobreza monetaria, sino desigualdad monetaria. En el Perú, el coeficiente ha bajado de 0.51 a 0.46. Solamente 14%. En contraste, la pobreza bajó 48%. Veamos que la pobreza ha bajado mucho, perdón, la desigualdad monetaria mucho más en el medio urbano, 47-42, que en el medio rural, que no cambió, 41, 41, 43, 43, 41, 41. ¿Qué quiere decir esto? Que la desigualdad cae en las ciudades, pero no cambia en el medio rural. ¿Se dan cuenta? La desigualdad sigue siendo un problema de diferenciación en el medio rural, mucho más fuerte que en el medio urbano. Y si vemos lo mismo, en el medio, comparamos Lima, que sí hay un descenso de 0.5 a 0.42, pero en el medio rural 0.4, 0.41, 0.43, 0.43, 0.41, no pasa nada. Muy parecida a la situación de la sierra rural, 0.39, 0.40, podría decir que aumentó, y de la selva rural, 0.37, 0.40. Esto es bien interesante, porque si bien narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal, crean empleo, crean mayores diferencias entre pobres y ricos en el medio rural. ¿Ok? Eso es una cosa importante, porque no todos pueden acceder, ni acceden por razones de cultura, a los temas de la ilegalidad. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué pasa con la confianza en las instituciones? Déjenme presentarles unos datos. En el año 2010 se hizo una encuesta entre jóvenes como ustedes, de 15 a 29 años a nivel de todo el país. Se les preguntó, ¿en quién confían? Dijeron, no, pregúntame en quién no confío. Y la respuesta fue la siguiente: no confían en el Congreso, 87%. No confían en la justicia, 87%. No confían en el Ejecutivo, 89%. En los partidos políticos, 90%. En la policía, 70%. O sea, los niveles de desconfianza son abrumadores. ¿En quién confía más? En la iglesia, en la radio, en la OMPE, en la Defensoría. Si ustedes le quitan la OMPE y la Defensoría, estamos en el siglo XVIII. ¿No es cierto? Confiamos en nuestros papás, en nuestros amigos y en la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene tanta fuerza en este país. ¿Ah? No se olviden que la Iglesia Católica es el partido político más viejo de la historia. Esa es su definición. Y no es que sea de la Católica.
Lo curioso, además, es que en esta encuesta encuentra que no hay distinciones en el alto nivel de desconfianza entre jóvenes urbanos y rurales. Todos son jóvenes desconfiados. Es decir, aquí hay una cosa curiosa, no aparece una diferencia entre jóvenes urbanos desde el punto de vista del nivel de confianza. ¿Qué significa baja confianza? Baja institucionalidad. Si no confío en mi gobierno local, en mi alcalde, ¿verdad? En mi policía, en mi colegio, en mi comisaría, entonces no soy parte de una ciudad moderna. No soy parte de una ciudad que está basada en instituciones que me deben proteger de las condiciones adversas a las que a veces se enfrento. Siguiente. Otra vez, una corolario de la inseguridad es la violencia. Aquí está ocurriendo un tema muy interesante en el país, que es palpable y que hay poquísima investigación en antropología. El tema de violencia e inseguridad. La violencia e inseguridad como problema clave del país, opinión de la población, ha pasado del quinto al primer lugar en la opinión pública entre el 2006 y 2012. Un estudio de USAID de 2012. Ya no es el empleo, ¿verdad? Ya no es el acceso a servicios básicos. El primer problema mencionado por la población peruana es el tema de la inseguridad y la violencia. Número 1. ¿Cuánta antropología conocen ustedes para estudiar patillaje, violencia, inseguridad? Hay algunas cosas, pero muy pocas. Es un trabajo fundamental. En los jóvenes peruanos, casi 60% de los jóvenes peruanos señalan a la delincuencia y el patillaje como el problema que más afecta a los jóvenes. Ya no es la falta de empleo. 60%. Apoyo hizo unos estudios hace unos 5 años muy interesantes sobre víctimas y victimización. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué gente es más asaltada y robada en Lima? Nuestra imagen, porque siempre trabajamos con imágenes, es la pobre viejita de San Borja. Mentira. ¿Saben ustedes quiénes son los más robados? Los jóvenes, sobre todo los hombres, ¿no? Que salen con 40 tragos de una discoteca y les roban todas las zapatillas y la billetera y todo lo demás. Pero son víctimas y victimarios. ¿Quiénes son los agresores más frecuentes? También los jóvenes. Fíjense la paradoja. Y hay poquísimo trabajo. Tengo un estudiante de la Católica que está haciendo un trabajo lindísimo sobre el patillaje en barrios altos, para entender la cultura que está detrás. Porque también hay cultura en los patillajes, como hay cultura del microbusero, como hay cultura del ingeniero agrónomo, como hay cultura de la colegio antropólogo. Estoy convencido que todos somos portadores de cultura. Siguiente. Tercera dimensión clave de la cultura. Son 4. Son 5, perdón. La capacidad de asociación. Y esto es bien interesante porque aquí sí hay tradición de investigación antropológica. Campesinos y nativos están organizados para defenderse. Esta es la teoría básica de la función de la comunidad campesina. Vayan ustedes a cualquier comunidad campesina y hay un montón de organizaciones. Club de Madre, Club de Regante, Junta de Defensa, el Club Provincial, Defensores del Guayno, lo que fue. Está densamente, es alto tejido social. Es un capital social que a veces tendemos a subestimar y a desvalorar. Ronderos y tal. Comunidad respeto. Cuando hacíamos encuestas en la zona aymara de Huancané, me acuerdo mucho que una de las características de una encuesta, me decía mi profesor de metodología, es que tiene que ser confidencial. Tú le preguntas al informante y nadie más tiene que intervenir. Tocabas la puerta de esta comunidad de Huancané y se trata a toda la comunidad a sentarse. ¿Perdón, pueden irse? No. ¿Pero por qué? Para asegurarnos que la señora no les va a mentir. Comunidad de respeto. Señora, ¿cuántas vacas tiene? 2. Mentira, tiene 3. Así se hacía la encuesta. Porque comunidad de respeto. Y esto es un factor muy importante. Comparemos un barrio de clase media de Lima. ¿Cuántos de ustedes pertenecen a asociaciones de vecinos? ¿Conocen a sus vecinos? ¿Se ven entre ellos? Nadie. Yo quiero que mi vecino no me friegue, que no ponga la música alta, que su perro no me ladre. La clase media peruana tiene muy poco capital social, ¿se dan cuenta? Está muy desorganizada, está muy desarticulada. Y esto es importante desde el punto de vista cultural también, porque los sectores tradicionales tienen este valor que estamos desconociendo, capital social. La población se organiza para defenderse, para divertirse, para identificarse, ¿verdad? Esto determina que el liderazgo tenga legitimidad, que no es lo mismo que legalidad. Esto me parece que es muy importante. Una gran parte de las protestas sociales en este país son llevadas adelante por autoridades que tienen legitimidad, pero no legalidad. Por eso es que son volátiles. Las tomas de tierra, la captura de instalaciones mineras, etc. La protesta. Como la institución es débil y la autoridad legal no tiene capacidad de hacer que esa protesta se resuelva, aparece la autoridad legítima pero ilegal, que es la que tiene más protagonismo. No puede haber desarrollo en la democracia moderna con autoridades que solamente tienen legitimidad sin legalidad. Lo que importa es que la autoridad legítima tenga también, la autoridad legal tenga también legitimidad, cosa que es mucho más difícil en un contexto que confía poco en las instituciones, como ya vimos. Por eso es que las reacciones pueden ser violentas.
estamos llenos en los últimos meses de toma de carreteras, quema de locales, toma de instalaciones, y esto está profundamente asociado con la inoperancia de los sistemas formales, institucionales, para canalizar protestas e intereses. O sea, lo que decía es la poca capacidad del Estado, y no me refiero solamente al Estado central, me refiero también al gobierno regional y al gobierno local, para concertar intereses, para que podamos conversar las cosas. Stuart Mill decía que la democracia es el gobierno a través de la conversación. Nos hemos olvidado de conversar, nos gritamos unos a otros. Siguiente, por favor. Además, conversamos cuando estamos en crisis. Humano le baja la popularidad, entonces ahí sí conversamos, ¿verdad? Así no puede. Uso y defensa de bienes colectivos. Esta es otra dimensión clave de la cultura. La investigación económica demuestra que los activos comunales, territorios, bosques, fuentes de agua, lagunas, ríos, son más importantes que los ingresos para nativos y campesinos. Este es un hallazgo fundamental. Como el ingreso rural, sobre todo en campesinos y nativos, es volátil, depende de la cosecha, depende del año, depende de... ¿Qué tienes para protegerte? Tus pastos, tu ganado, la pesca en el río. Por eso Conga es tan importante, porque hay una valoración de lo colectivo como algo que es de todos y que me protege cuando la economía se me cae. Ese valor de lo colectivo, creo yo, está casi ausente en la sociedad de clase media. Basta mirar los micros transitando por Lima. Todo el mundo tira plátanos, botellas, cochinadas por la ventana. Porque eso es de todos, por la calle de todos y no es de nadie. ¿Cuánto nosotros valoramos y cuidamos nuestros parques? ¿Cuánta idea hay de lo que es colectivo y común en Lima como espacios públicos? Yo creo que es bien importante. El otro día leí una noticia en el periódico. Cada fin de semana de verano en Aguadulce se producen, ¿saben ustedes cuánto? 11.000 kilos de basura. 11.000 kilos de basura por fin de semana en el verano en Aguadulce. De esos 11.000, ¿saben cuántos ustedes se ponen en tachos? 1.500. El resto, en el suelo. Ah, no, la calle es de todos, que la limpie el gobierno, porque no es mía. Entonces, la idea de lo colectivo, de lo que es de todos, me parece que es fundamental como un elemento clave para el desarrollo. También sabemos que en las sociedades tradicionales, y parte de esta idea colectiva, las relaciones interpersonales de parentesco y cotidianidad son la base de la vida social. Y por ello la riqueza debe ser compartida. Jorge Yamamoto, un psicólogo social de la universidad, está haciendo un estudio muy interesante de qué es la felicidad en diferentes culturas peruanas. Un psicólogo, no un antropólogo. Y está haciendo el estudio del héroe. ¿A quién admiramos? Es una pregunta que hago frecuentemente a mis estudiantes. ¿Quiénes son sus héroes? Es una lástima que una cultura americana tenga a Michael Jackson, por ejemplo, por héroe. Desastre. ¿Saben ustedes a quién admira la clase media peruana? Al papá de Ciro. Porque no es el hombre que embaraza y abandona, se pelea por su hijo, está contra el destino, ya lanzó su candidatura a la presidencia. Entonces, tenemos que entender los héroes, a quién admiramos. Porque al que tú admiras te define tu rol, lo que tú aspiras a hacer. Entonces, yo creo que es muy importante tener esta idea de qué es la felicidad. Jorge Yamamoto estudió a los Mashigengas y preguntaron, bueno, ¿qué es para ti la felicidad? Y es muy interesante porque su modelo de felicidad es un buen lugar para vivir tranquilo. Tener una red social de protección y apoyo, familia, amigos y vecinos. La misma pregunta aplicada a un joven ejecutivo de San Borja, ¿sabe qué resultado dio? ¿Qué es felicidad? Tener dinero, tener éxito personal, salir adelante a como sea, ser agresivo. Una visión totalmente diferente de la cultura. No solamente estos valores son relevantes para entender las aspiraciones, sino también por los efectos amigos que tienen. Si la razón de la felicidad es la seguridad social a través de tus parientes, entonces compartir la riqueza con los parientes cuando eres funcionario público no está mal, pues. Es parte de tu etos moral. Claro, yo beneficio más a mis parientes si es que no soy funcionario público porque es parte de mi cultura. Fíjense las implicancias que esto tiene para el desarrollo. Vamos a hablar después de corrupción. Siguiente, por favor. Y finalmente, valores y la ética. En las sociedades tradicionales, lo sabemos muy bien, historiadores y antropólogos, la religión es la base de las sociedades tradicionales. La religión y la religiosidad pierden fuerza como un elemento de cohesión, de integración y de control social en las sociedades modernas. Pero además pierden fuerza las instancias e instituciones típicamente encargadas de los valores. Familias. Tengo un alumno en Católica que les mencionaba, Pablo Temoche, en este trabajo con jóvenes de barrios altos. Y me contó una anécdota muy reveladora. Cuando se le daban las charlas del colegio, decían, pero ustedes tienen que respetar a su papá y tratar de ser como su papá. Decían, este que habrá fumado. Yo no quiero ser como mi papá. Mi papá es un delincuente, está en un ligacho. Ese va a ser mi modelo. La ausencia de figura paterna en sectores populares de Lima es impresionante. El principal factor asociado al pandilleaje no es la violencia, es la falta de afecto.
Todos necesitamos que nos quieran. Todos necesitamos que nos quieran, aunque sea un perrito. ¿Verdad? Y cuando hay esa falta de afecto, yo creo que recién empezamos a entender los defectos de la socialización y los temas de pandemia y violencia. ¿Verdad? Educación. A mí me llama mucho la atención y me deprime. Todos los días salen en la televisión, bueno, no todos los días, pero casi todos los días, maestros violadores. ¿Sí o no? Maestros que no asisten o que pegan a sus alumnos. El tema del bullying, que antes ni siquiera existía como concepto. Entonces, tampoco el maestro es una figura a imitar. Y en la política, el taxista que me traía aquí decía, pero le decía, ¿qué le parece este diálogo entre el presidente, el APRA, Keiko lo quiere ir, ojalá vaya, ha ido el PPC? No, me dice, no sirve para nada, todos son iguales. Si pensamos que todos los políticos son iguales, ¿verdad? Entonces no hay esperanza para la política. Y ojo, la política y la democracia dependen de los partidos, no de las ONGs. Sin partidos fuertes no hay democracia. Y la culpa de los congresistas que tenemos la tenemos nosotros votamos por ellos. Una democracia que nosotros tenemos la culpa de lo que pasa. Entonces no le hicimos la pelota a otros porque siempre, ¡ay, qué feo nos salió! Bueno, porque lo puse por él. Yo creo que es muy importante este tema y está asociado con el tema de corrupción, en el cual sí hay trabajos de Ludwig Huber y de Yari Mujica muy interesantes. Lo voy a mencionar rápidamente. La percepción de la corrupción como problema del país ha crecido del 6% al 12% en 6 años. Es el tercer problema más señalado, aparte de violencia y paradigma, la corrupción. Paradoja en un contexto que crece y se enriquece. Hay más oportunidades de ser corrupto y de corromper. Lo que Yari Mujica estudia, igual que Ludwig Huber, es la microcorrupción. Es como estudiar el minifundio. Siempre lo que sale en los periódicos es el gran corrupto, ¿verdad? Sin mencionar nombres de las casas hace poco, ¿verdad? ¿De dónde habrá sacado para comprar todas esas casas? Ya saben a qué me refiero. Pero lo que Yari Mujica dice es, yo voy a estudiar la corrupción a nivel de escala pequeña. En el colegio, en el municipio, en la policía, en lo que el ciudadano de día a día interactúa. Y él encuentra que la microcorrupción es absolutamente pervasiva en todas las instituciones. Se forma en parte habitual y destroza algunos mitos. El corrupto no se enriquece, a veces pone de la suya, porque tiene que aceitar al resto del sistema. ¿Para qué? Para conservar su puesto. Entonces, los montos de corrupción son pequeños, la corrupción es distributiva, es democrática. ¿Se dan cuenta? Claro, distribuye los recursos. Y se hace porque la persona no está segura del puesto, porque no hay carrera pública, porque el jefe lo puede sacar en cualquier momento. ¿Saben cuál es lo grave de la microcorrupción? Es que primero, mucho más difícil de detectar, y segundo, corroe la vida de todo el ciudadano, porque así nomás es, pues. Entonces yo creo que esos son temas fundamentales. Tenemos que empezar a entender que debería haber tolerancia cero a la corrupción. Y corrupción es tanto el corrompedor como el corrompido. Y nosotros también tenemos responsabilidad en eso, ¿verdad? Los diezmos. Así es, los diezmos. La cuota, así nomás hay que pagar para entrar. Y Yari Mujica encuentra que este modelo de microcorrupción está en los colegios, está en las municipalidades y está en la policía. 3 instituciones claves, ¿ok? Para entender que estamos todos, ¿no? ¿Qué valores compartimos los peruanos? Siguiente, por favor. Yo voy a, por razones de tiempo, voy a pasar muy rápidamente. Vamos a ver algunos datos. Hay 2 fuentes, siguiente por favor, 2 más. Solo mencionarles. Hay 2 trabajos que les sugiero analizar. Están hechos con una perspectiva más cuantitativa y sociológica. No tienen una mirada antropológica, pero son un buen punto de partida para hacer las preguntas que son antropológicas relevantes. Es decir, ¿qué dinámica social hay detrás de estos valores? Uno es la democracia en el Perú, el mensaje de las cifras del PNUD, una publicación del año 2006. Siguiente, por favor. Y la segunda fuente que he utilizado es Cultura Política de la Democracia del Perú, un trabajo del IEP de USAID del 2012. Los 2 son datos más o menos recientes. No tengo mucho tiempo, quiero respetar el tiempo, tengo otras ponencias muy interesantes, vamos a ir un poquito rápido. Vamos a, siguiente, por favor, vamos a pasar rápidamente 2 o 3 cuadros. Siguiente, por favor. Solo para darles una idea de qué tipo de cosas mide. Aquí la correlación es básicamente entre el nivel educativo, que se mide en el eje vertical, el número de años de educación, y básicamente con las respuestas de qué es la democracia. No sé, 76% de las personas que tienen menos del 15% de años de educación, o sea, primaria incompleta, no saben lo que es la democracia. No voy a entrar en detalle, pero ¿cuántos derechos le constituye la Constitución a la persona, al ciudadano peruano? Le pido que me conteste. ¿Cuántos derechos tenemos reconocidos por la Constitución? Una cifra aproximada, se aceptan ofertas. 24. 24. No hay ningún alumno de mis cursos
leídos, instruidos y equilibrados que me van a poder contestar correctamente esa pregunta. El principal derecho es saber que tienes derechos. Si no sabes que tienes derechos, no tienes derechos. Pues. Bueno, la Constitución nos reconoce 24 derechos. Habría que ver cuántos se cumplen. Sospecho que menos de la tercera parte. Pero es muy claro que una parte muy importante de la población peruana de bajo nivel educativo no tiene idea de lo que es la democracia. Siguiente, por favor. Otra vez, por nivel de ingreso, una vez más, educación e ingreso. Fíjense que la brecha en educación es mayor que la brecha en ingreso. Quiere decir que el tema de derechos y responsabilidades está asociado muy fuertemente a la educación. Y aquí hay otro tema de la antropología, fundamental. Si ustedes ven las cifras frías, la educación del Perú ha mejorado un montón. Hay un montón de gente que está asistiendo a la escuela primaria y secundaria. ¿Saben cuál es el desastre? Que la calidad es pésima. O sea, los chicos van al colegio pero no aprenden nada, salen tan burritos como entraron. Y lo que importa es la calidad. Y la pregunta de fondo es, ¿por qué depende de la calidad de la educación? Quiero hacer hipótesis, no voy a entrar al tema. ¿Saben? Una de las cosas que sí se encuentra en un estudio de otro tipo del Banco Mundial es que una parte muy importante de la calidad educativa depende de la motivación del profesor, de los valores del profesor, de la dedicación del profesor. Y eso tiene una dimensión cultural. No solamente hay que construir colegios más bonitos, hay que tener mejores profesores. No solamente porque saben más, sino porque quieren enseñar. ¿Okay? Vamos pasando dos más, por favor, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Qué piensan del futuro de la democracia? El tema de seguridad, el tema de confianza. Miren ustedes, no saben la relación con el nivel educativo. La proporción de personas con bajo nivel educativo que dice que no tiene idea qué va a pasar con la democracia en el Perú es más del 50%. Es decir, no tienen confianza en el futuro. Yo recuerdo mucho un trabajo antropológico que hicimos hace muchos años en Pueblo Nuevo, en Valle de la Costa, donde le preguntaron a las señoras ya mayores, ¿qué quiere hacer usted de aquí a 10 años? Y miraban diciendo, ¿qué? ¿Qué quiere ser usted aquí a 10 años? Ay, joven, me decía, yo no sé qué voy a comer mañana y me dice usted que quiero hacer de aquí a 10 años. No tengo la menor idea. ¿Qué pregunta tan estúpida? Si no tienes futuro, ¿verdad? Porque no tienes libertad, es el tema central de hacer, entonces tampoco tienes capacidad de predicción. Entonces, yo creo que es muy importante, esto lo dice muy claramente, voy terminando. Pasemos hacia la última, si fueras tan amable. Les voy a dejar la presentación, espero con su decano que esto se publique. Pasemos hasta el final, solamente quiero... Se miren, este tema interesante, el tema siguiente, nivel educativo. Acá hay un ratito. Si no cumplía con uno de sus padres, lo conversaban y se daban su opinión. En la anterior, si podemos regresar una, por favor, porque creo que es la anterior, este es. Si no cumplía con uno de sus padres, le pegaban la letra con sangre entra. 68% de la población con horario educativo aprendió a golpes. Aprendió a golpes. Cuando yo estudiaba en un colegio medio pituco de San Antonio, por cada jalado del cura te metí un correazo en el poto. Y yo le dije a mi papá, ¿nos pegas en el colegio? Bien hecho, porque esa es la mala nota. Hoy día sería inadmisible. Pero hay todavía. Sí, a ver, yo encontré en Ayacucho un estudio que hicimos con niños chiquititos, 6 años, la profesora no quería salir del colegio, le dijimos, señora profesora, por favor salga, queremos hablar con la niña. Yo soy su profesora, nos costó buena, se fue. Ustedes saben cómo son los niños andinos, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, profesora? No puede estar. Al final, después de media hora de conversar con ellos, una niña me dice chicote 3 puntas. Los que trabajamos en la sierra sabemos que son los chicotes 3 puntas. Hecha de cuero crudo, que queda en la punta una bolita de plomo o de piedra. Háganse suavecito en la mano con un chicote para que vean lo que duele. Bueno, la profesora tenía el chicote de 3 puntas escondido en la carpeta. Y con eso educaba a niñas de 6 años. Hoy, estamos hablando de colegios públicos, hoy. ¿Qué valores tiene un niño que está educado a golpes? Que eso se le recuerda. El tema de la violencia cotidiana no es solamente el terrorismo, es la violencia cotidiana, la violencia doméstica, la violencia en la casa, la violencia con los hijos, con los hermanos, con los amigos. Eso es un tema de valor. Terminemos, Armando, disculpa pasemos hasta el último, solo quiero terminar con una frase, la última de todas, si fueras tan amable. Más. Lo siguiente, no tenemos tiempo para más. Fue un estudio cualitativo que hicimos. Siguiente, por favor. Siguiente. Solamente darles una idea, y cuando hicimos un estudio más profundo de la manera como la gente pobre miraba al gobierno, aparecía como el verbo central, entonces con el lingüista, el concepto de recibir a dar. ¿Por qué? Porque nosotros somos pobres, pedimos, deben darnos, debemos recibir, necesitamos, no podemos solos. El gobierno tiene un tesoro público, que es como el tesoro del pirata, y el presidente tiene acceso al tesoro, por lo tanto puede repartir. Este modelo de concepto de gobierno es preciudadano.
es preindustrial, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Con este modelo de gobierno no hay noción de derechos ni responsabilidades. Entonces, ese es un tema para la antropología. ¿Qué tipo de Estado tenemos en la cultura del peruano? No solamente el peruano campesino nativo, el peruano de clase media. A ver, pregunten ustedes cuántos de nosotros tenemos que nuestra obligación pagar impuestos ni hablar para que se lo tiren los sinvergüenzas. Si puedo sacarle la vuelta nacional, lo hago, porque no hay legitimidad. Yo creo que es tan importante como entender este modelo tradicional de poblaciones campesinas tradicionales, el modelo de Estado que tiene la clase media en el Perú, por el cual hay poquísima investigación. Y terminemos siguiente, por favor, dos más, si fueras tan amable. Dos más. Esto es muy divertido porque fue un análisis de 3 presidentes: García, periodo 1, Fujimori, periodo 2, Toledo, el periodo anterior, pobrecito, le está yendo pésimo. Y muy interesante porque Fujimori salía ganando. ¿Sabe por qué? Porque regalaba más cosas. Porque estaba más cerca de la gente, porque nos visitaba, porque bailaba con nosotros. Tanto Toledo como García eran vistos como personas alejadas, por falta de empatía. Y esto es típico de un contexto de baja institucionalidad. Como la institución no importa, si no importa la persona, yo creo que la persona esté lo más cercanamente posible a mí. El buen dirigente es el que sabe pedir, no el que sabe representar. Finalmente, siguiente por favor, con eso termino, prometo. Necesitamos escucharnos y entendernos. La democracia es conversación. Necesitamos héroes. Es fundamental entender a quién admiramos. Creo que es muy importante que haya un múltiple liderazgo, no solamente de los políticos tan desprestigiados. Manejar la institucionalidad es clave, sobre todo el sistema judicial y el sistema policial. Contrariamente a lo que uno pensaría, que la gente más rica está metida en más juicios. ¿Sabe quiénes en el país tienen más juicios pendientes? Los pobres. Que están todo el día en las notarías peleando. Las comunidades campesinas por límites de tierra, por conflictos de agua. Abaratar y hacer más transparente la justicia es una de las medidas sociales más importantes de combate a la pobreza, aunque suena demagógico decirlo. Esto implica campañas masivas de no violencia y de anticorrupción. Siguiente, para terminar. La última, por favor, si fueras tan amable. ¿Cuál es el reto de todos entonces? Esto parece medio marquetero, pero quiero dejarlo planteado. Siguiente, por favor. Es la construcción de la ciudadanía que implique derechos y responsabilidades. Porque la clase media está avanzando mucho en el tema de derechos, ¿verdad? Pero nadie tiene responsabilidades. Se rompió, se perdió, se fregó, se jodió. Siempre es el impersonal. Nunca es lo fregué, lo rompí, lo molesté. Muchas gracias.